Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro canal Regresor Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Hoy nos invita el Señor a que la semilla de la fe crezca en cada uno de nosotros y que fermente la masa, que fermente en nuestra familia, nuestros hogares, nuestro espacio de estudio, nuestro trabajo, todo nuestro entorno social. Esa semilla del Evangelio y del amor crezca en cada una de las personas que entren en contacto con nosotros. Oración inicial. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio del día de hoy es tomado de Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su huerta. Creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contexto. A lo largo del camino que lo conduce a Jerusalén, Jesús estaba rodeado por miles de personas que se agolpaban en su entorno. El motivo de esta atracción de las multitudes es en la palabra de Jesús. En el capítulo 12 aparece la sucesión alterna de los destinatarios de la palabra, los discípulos, la multitud. Sin embargo, en Lucas 13 del 1 al 35 el tema dominante es el escándalo de la muerte. En la primera parte se habla de la muerte de todos, mientras que en la segunda se habla de la muerte de Jesús, de la muerte ahorrada a los pecadores para que puedan disponerse a la conversión. Pero al lado del tema dominante hay otro, la salvación ofrecida a los hombres. La curación de la mujer encorvada, una hija de Abraham a la que Satanás mantenía atada hacía 18 años, es liberada por Jesús. Además, en el corazón de este capítulo 13 encontramos 2 parábolas que forman una unidad temática: el reino de Dios comparado con el grano de mostaza y con la levadura. El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Esta semilla es muy común en Palestina, de modo particular junto al lago de Galilea. Es conocida por su singular pequeñez. Jesús usa esta imagen para expresar su esperanza de que sus discípulos tengan un mínimo de fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Esta parábola tan sencilla comparada a 2 momentos de la historia de la semilla, cuando es enterrada, los inicios modestos, y cuando se hace un árbol, el milagro final. Por tanto, la función del relato es explicar el crecimiento extraordinario de una semilla que se entierra en el propio jardín, a lo que sigue un crecimiento asombroso al hacerse un árbol. Al igual que esa semilla, el reino de Dios tiene también su historia. El reino de Dios es la semilla enterrada en el jardín, lugar que en el Nuevo Testamento indica el lugar de la agonía y de la sepultura de Jesús. Sigue después el momento del crecimiento en el que llega a ser un árbol abierto a todos. El reino de Dios es semejante a la levadura. La levadura se esconde en 3 medidas de harina. En la cultura hebrea, la levadura era considerada un factor de corrupción hasta el punto que se eliminaba en las casas para no contaminar la fiesta de Pascua, que justamente empezaba la semana de los ácimos. El uso de este elemento negativo para describir el reino de Dios era un motivo de perturbación para los oídos de los judíos, pero el lector percibe su fuerza convincente. Es suficiente meter una pequeña cantidad de levadura en 3 medidas de harina para conseguir una gran cantidad de pasta. Jesús anuncia que esta levadura escondida o desaparecida en las 3 medidas de harina, después de un tiempo hace crecer la masa. Efectos del texto
texto en el lector. ¿Qué nos dicen a nosotros estas dos parábolas? El reino de Dios comparado por Jesús a una semilla que se convierte en árbol nos acerca a la historia de Dios como la historia de su palabra. Está escondida en la historia humana y va creciendo. Lucas piensa en la palabra de Jesús. El reino de Dios está en medio de vosotros, que ya está creciendo pero que todavía no se ha convertido en árbol. Jesús y el Espíritu Santo están dando soporte a ese crecimiento de la palabra. La imagen de la levadura completa el cuadro de la semilla. La levadura es el evangelio que actúa en el mundo, en la comunidad eclesial y en cada creyente. Reflexiona. ¿Eres consciente de que el reino de Dios está presente en medio de nosotros y que crece de manera misteriosa difundiéndose en la historia de cada hombre en la iglesia? El reino de Dios es una realidad humilde, escondida, pobre y silenciosa, mezclado con las luchas y placeres de la vida. Has aprendido en las dos parábolas que solo verás el reino en ti si adoptas una actitud de servicio humilde y de escucha silenciosa. Pidámosle al Señor que aceptemos el reino de Dios, que acojamos esa semilla de la palabra de Dios que es Jesucristo, para que esa palabra de Dios que es Jesucristo crezca en cada uno de nuestros corazones y cada día el Padre Celestial pueda ver en cada uno de nosotros a Jesús que ama a todos. Oración final. Dichosos los que temen a Yahvé y recorren todos sus caminos. Del trabajo de sus manos comerás. Dichoso tú, que todo te irá bien. Salmos 128, versículos del 1 al 2. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo para gloria de Dios. Feliz día, hermanos. Que la sangre preciosa nos cubra. Amén.